Muchísimas gracias, Edgardo. Es un placer y es un gusto formar parte del equipo, como decía antes, del profesorado del máster de narrativa, que es creme de la creme. O sea, lo mencionabas antes y es una clase, es un máster que desearía estar como alumno y bueno, espero que los que estéis presentes aquí sintáis esa misma pulsión, porque sinceramente los dos directores del máster lo han trabajado para ello. Esta clase, que es cómo escribir el viaje, pertenece a una introducción, una suerte de introducción al módulo que voy a dar yo, que es el de escritura creativa. Cuando Edgardo me propuso qué clase hacer, me surgieron varias dudas, pero me vino una clave. Para escribir el viaje es necesario sobre todo una herramienta que va a derivar al resto de elementos que existen en la escritura de viaje. Pero antes de eso, voy a hacer una reflexión, porque estamos todos aquí con una pulsión por escribir, cuando ahora mismo escribir en un mundo donde cada vez la IA escribe más y mejor, pues quizá podríamos plantearnos que puede ser valentía, estupidez o necesidad. Eh, Esa respuesta que a lo mejor cada uno ya internamente la está respondiendo, a uno de una forma posiblemente más visceral que mental. Eh, una respuesta que podría valer es esta que escribió Juliana González Rivera en La invención del viaje. Viaje y escritura parten de la misma raíz, la curiosidad. Ambos constituyen el sentido de sus vidas y son un marco infinito de libertad y expresión. Eso es la escritura, básicamente. Es una forma de libertad y de expresión que se hace necesaria para lo que es un ser humano. Entonces tiene mucho sentido que estemos tantas personas ahora mismo en torno a un ordenador hablando sobre escritura y escritura de viaje, porque es lo que realmente nos mueve por dentro y lo que nos genera esa pasión por ser humanos. Bien, este es el mapa de ruta de la escritura de viaje. Eh, es un poco a grosso modo la forma en la que yo mismo he esquematizado el módulo de escritura creativa. Hay que mirar y apuntar en una primera parada. Hay que organizar y estructurar eso que se ha visto, que se ha apuntado. Hay que escribir y hay que leer, siempre después de haber organizado y estructurado, pero aún así se seguirá estructurando y organizando, aún escribiendo y leyendo. Y por supuesto, aunque lo he puesto en el último paso, darle tu voz. La voz siempre está presente en todo el proceso, pero darle tu voz casi siempre viene al final, cuando ya estamos con todo el texto que queremos y queremos encontrarnos en él. Aquí veis la presencia de mi curso de mi módulo de escritura creativa, donde va a estar ubicado cada una de esas partes del itinerario. Módulo uno, módulo 2, módulo 3 y módulo 4 van a ser el itinerario a su vez de este mapa de ruta. El objetivo de esta clase y del curso de escritura creativa para viajes que daré el próximo año es explorar las cartografías literarias interiores que tenemos, trazar un mapa de nuestra escritura. A los que tengáis más claro cuál es el mapa, está muy bien, eso es perfecto. A los que no los tenemos más tan claro, esta clase y el módulo y en general todo el máster va a buscar cuál es nuestro mapa de escritura creativa para encontrar realmente esa voz que he mencionado antes. Si vamos a hablar en esta clase de algo, va a ser de lo que orienta y dirige todo. Algo que hará que este mapa, si no existiese, sería un itinerario bastante caótico. Sería un itinerario donde pasaríamos varias veces por el mismo punto y habría algunos puntos que ni tocaríamos. La voz no la tocaríamos. El escribir y leer, nos perderíamos por el camino. Y eso lo vamos a responder. ¿Qué es ese factor? Tenemos que responderlo haciéndonos dos preguntas, que nos llevarán a su vez a una tercera. Esas preguntas son, la primera, ¿por qué escribes? Hay varias respuestas que han ido dando diferentes escritores y escritoras. Por ejemplo, Gloria Steinem, que dijo que escribe solo entonces, que solo entonces siento que no debería estar haciendo otra cosa cuando está escribiendo. Escribo para descubrir lo que estoy pensando, lo que estoy mirando, lo que veo y lo que significa, lo que quiero y lo que temo, dijo Joan Didion.
Escribo por la misma razón por la que respiro, porque si no lo hiciese moriría, dijo el intenso de Asimov. Y ahí Sadie Smith va una clave importante. Escribo para expresar y quizá liberar todas las formas en que puedo equivocarme. Equivocarse es importante a la hora de escribir. Al igual que acertar, equivocarse es una parte del proceso de escritura que se verá en el máster de narrativa. Ahora os voy a pedir que en el chat, dentro de todo el caos de la gente que somos, escribáis vuestras razones de por qué escribís. Os dejo a la rueca pensante. Estoy leyendo cosas muy profundas, muy interesantes, muy bonitas, de todo lo que me permite la velocidad del chat. Escribo porque me libera el alma, para expresar las emociones, para vivir, para rescatar memorias, para ordenar las ideas, para plasmar experiencias y expresar las emociones, algo muy importante la escritura de viajes, para liberar la emoción. La emoción está muy presente en vuestras respuestas. Es algo que, como decía antes, al principio es algo que necesitamos como humanos, esa escritura, para llegar más lejos en los destinos visitados. Muy interesante esa reflexión también, muy interesante. Todas estas respuestas que me estáis poniendo, eh, vamos a completarla con una segunda pregunta. ¿Sobre qué escribes? Primero, vamos a ver qué es lo que dijo Natalie Goldberg en Writing Down the Bounds. Los escritores terminan escribiendo sobre sus obsesiones, sobre las cosas que los persiguen, las cosas que no pueden olvidar, las historias que cargan en el cuerpo, esperando ser liberadas. Si con la primera pregunta no os valía, probad con esta otra pregunta, o estas dos preguntas. Si solo pudieras publicar sobre un tema durante un año, ¿cuál sería? Y durante toda tu vida, bien, pues escribid en el chat, por favor, esas obsesiones, aquello sobre lo que escribís, aquello que si solo pudierais publicar durante un año, durante una vida, ¿qué publicaríais? ¿Qué escribiríais? Voy leyendo sobre las pequeñas cosas que parecen insignificantes, las personas en mis viajes, crónicas de viajes y otras experiencias, sentimientos, experiencias de nuevo, tipo cuaderno de bitácora, es decir, sobre el propio viaje, emociones, vuelvo a leer, las nuevas perspectivas que trae cada lugar al que se viaja, crónicas de viajes, dice Evelyn. Mi andar y los sentimientos, dice Tamara Valdez. Mi andar y los sentimientos que están tan ligados a lo largo de la historia de la literatura y del arte. El caminar libera pensamientos, libera sentimientos. Lucía, si la naturaleza que nos rodea te gusta, con Gaby Martínez en el máster disfrutarás de una forma que, sinceramente, si no conoces a Gaby Martínez, vas a disfrutar muchísimo de esa clase. Escribiría algo más personal, diferente a lo que lees en las revistas, sobre lo que observo y siento en cada momento del día. Inmigraciones y ancestros. Muy concreto, muy, muy concreta esa respuesta. Limitarse a un tema es cerrarse sobre todo el quién va a leer eso que estás escribiendo. Bien, pasamos de la rueca pensante y ahora recupero el mapa. Muchas gracias a los que habéis escrito, a quienes habéis escrito vuestras respuestas. Y sobre el mapa, porque esto va de cómo escribir el viaje. Voy a lanzar la tercera pregunta que surge. ¿Dónde aparece lo que has apuntado en un viaje? Toda esa razón por la que se escribe sobre lo que se escribe, ¿dónde aparece en un viaje? Para facilitar la respuesta se puede utilizar una escaleta tipo que he puesto, me obsesiona X tema. Es importante, ya que estamos en una clase de escritura de viaje, saber qué es lo que escribe cada uno, qué es lo que mueve a cada uno y eso, cómo transportarlo al ámbito viaje. Cada viaje es un tema en sí mismo, constantemente y en todas partes. Lo que te obsesiona, Jaume, aparece constantemente y en todas partes. Eso es importante también que haya un estímulo constante para el escritor, porque eso va a hacer que la mano, sobre todo las neuronas, no estén quietas.
Lo que aprendo de cada viaje que aparece en mis recuerdos involuntarios. Voy a leerlo otra vez porque da que pensar. Lo que aprendo en cada viaje que aparece en mis recuerdos involuntarios. Es muy bonita esa respuesta. Me apasionan las historias asociadas a los lugares. A veces vienen de la literatura, de la historia del lugar, de sus elementos propios culturales. Muchas gracias, Darío, y Rafael también, que has mencionado antes en el comentario. En las voces protagonistas, en las personas que generan la identidad de cada pueblo. La convivencia. Bien, dejo un poquito más de tiempo. Vemos a la roca pensante. Y leo la última respuesta. Me obsesiona capturar las imágenes de las vivencias que me proporciona el viaje y me gusta escribir sobre ellas. Muchas gracias por todas vuestras respuestas. Con todo esto que hemos estado ahora mismo acotando, ahora ya sí que podemos volver aquí, a lo que orienta y dirige todo. De una de las respuestas que me habéis dado antes, he dicho que estaba el quid de la cuestión. Y precisamente eso es lo que va a encapsular la clase de hoy y el corazón central del módulo de escritura creativa, que es el tema. Esto que parece muy sencillo hablar o decirlo, mencionarlo, el tema, es algo fundamental, es de lo que trata un escrito, un escrito, es el foco de todo lo que se va a escribir. El tema es lo que me interesa y mueve a mí, pero ¿y al lector? Y ahora voy a hacer, bueno, un poco a meter un dedo en una llaga. Debemos partir de una premisa fundamental. A casi nadie le importa lo que vamos a publicar. Esto no lo digo yo. Lo dijo Juan Villanueva Chan en De cerca es nadie es normal. Este es el taller de perfiles que tiene Juan Villanueva Chan, para que no los conozcáis, lo conozcáis. Es el editor y creador de Etiqueta Negra. Y este taller, que es uno de los que he hecho en mi carrera, es uno de los que más me ha ayudado a saber cómo enfocar, en este caso, los perfiles periodísticos, pero en general muy extrapolado también a la crónica y a la crónica de viajes. A casi nadie le importa lo que vamos a publicar. Más allá de familiares, de amigos cercanos, un tema en general te toca a ti, pero al resto de la gente es posible que no le toque. Y ahí es donde tenemos que incidir. Hay que encontrar un tema universal, ese hilo que conecta tu experiencia con la del lector, para que se sienta plenamente implicado y dentro del relato. Tocar al lector es, en esencia, que determina tu tema o tu mensaje. Esto es lo que escribió Lee Gutkin en el libro The Art of Creative Nonfiction, es uno de los clásicos anglosajones de la escritura creativa de no ficción. Y ahonda precisamente en esa clave. Todos los temas que habéis estado mencionando, todos los motivos por los que escribís, son vuestros motivos, pero es importante que vuestros motivos conecten con el lector, porque al igual que una frase de inicio puede hacer que el lector se quede en tu texto o salga corriendo, y eso lo veremos también en el módulo de escritura creativa, cómo hacer esos inicios para que sean capaces de captar al lector y le sigan capturando hasta el final, también ese tema que vamos a elegir es fundamental para que el lector se sienta atraído. Alguien que a priori no leería sobre tu tema, acabe leyéndolo porque lo hemos tocado, lo hemos conectado. Escribir crónicas, a fin de cuentas, mostrarle a un lector una historia sobre sí mismo. Es buscar esa parte de tu tema que está dentro de los lectores. Y hay temas universales que están dentro de los lectores, de todos y cada uno de nosotros. Pertenencia, libertad, cuidado, miedo, identidad, tiempo, pérdida, fe, justicia, naturaleza, amor, muerte. Hay muchos, hay muchos. Por ejemplo, mis particulares, he querido hacer un ejemplo visual. Yo suelo hablar mucho de artesanía, artesanía local, de ciertos puntos concretos, de lugares remotos. Es una temática que podría ser quizá vinculada en cierta forma a un universal, pero hay casos donde a un lector a lo mejor no le interesa nada un lugar remoto. Pero si lo vinculamos a un universal, en este caso la artesanía, al tiempo, a la memoria, a la resistencia, a la fragilidad, estamos entrando en un campo que coge a todo ser humano. Todos nos sentimos vulnerables, frágiles ante el paso del tiempo. La artesanía
a fin de cuentas, es eso, y más en unos tiempos tecnológicos. Los lugares remotos hablan de soledad, de identidad, de desconexión, de migración, de identidad, de globalización. Perdón que he repetido de identidad. Todo esto hace que, por ejemplo, en un ejemplo personal de un artículo que escribí para Traveler, para Condenas Traveler, La muerte en Galicia, yo quería hablar de la arquitectura tradicional de Galicia, de los paisajes, de las ceremonias, la arquitectura tradicional como los cruceiros, los petos de ánimas, todo ello que es un clásico del paisaje de Galicia. Pero eso, a priori, me interesa a mí, le puede interesar a alguien que sea de Galicia y a alguien que le interese todos estos elementos. Pero si lo ligo a la muerte, ahí ya estoy tocando prácticamente, si no a todos los seres humanos que están. Después ya uno decide si lo lee o no. Por eso, el título La muerte en Galicia, un viaje, es es el título el que va a captar. Después yo voy convenciéndoles para que se interesen por la arquitectura tradicional de Galicia, por los paisajes que están formados, por ejemplo, por los castros celtas, que están ocultos en gran medida. Galicia es un sinfín de castros que están ocultos bajo el paisaje, y de ciertas ceremonias, como el Magosto, como el Samaín, como ciertas romerías. Y todo eso los voy introduciendo en un texto que aparentemente al lector no le interesaría esos temas, pero como está leyendo sobre la muerte en Galicia, sí lo va a acabar leyendo. Ahora es donde quiero que vosotros, con vuestras respuestas que habéis hecho antes, intentéis enlazar ese tema particular que tenéis vosotros con un universal, si no lo es ya. Antes he visto temas universales. Entonces, es importante que cada uno piense, a lo mejor en este momento pues es un poco a bote pronto y es más costoso hacer esa conexión, pero sí os lo dejo para que os lo apuntéis, sobre todo para que esos temas particulares que tenéis dentro, intentéis conectarlos a un tema universal que haga que vuestro tema sea inevitablemente leído por una persona a la que no le interesaría nada vuestro tema. Si dejo un momentito para escritura. Si, como he dicho, es un poco más compleja esta pregunta, os la dejo simplemente lanzada para que la respondáis en el posterior de la clase. Repito la pregunta, por supuesto. Eh, de los temas que habéis mencionado antes, es decir, del motivo por el que escribís, esas cosas que os obsesionan, eh, eso va a derivaros a un tema. Es decir, vosotros tenéis en vuestras obsesiones un tema sobre el que vais a escribir. Yo os pido que ese tema personal que os coge a vosotros, que os llega a vosotros, os toca a vosotros, lo intentéis enlazar con un tema universal que haga que a un lector al cual posiblemente vuestro tema no le interesaría, se acabe interesando para leer vuestro texto. No sé si me he explicado ahora. Identidad, comenta Rafael. Creo que antes la habías mencionado ya. Había visto ya un universal precisamente en una de las respuestas anteriores. Posiblemente eras tú. La identidad es el miedo. Ambos son dos elementos que captan al humano básicamente porque todos buscamos una identidad, todos sentimos miedo, tenemos miedos, pertenencia, celebraciones festivas, folclore y tradiciones, sentimiento de pertenencia. Empatía, descubrimiento de lo desconocido. Muy interesante esa respuesta, Mónica, porque precisamente el viaje, en teoría, debería trabajar esa empatía, el descubrimiento de lo ajeno y conectar con él. No todos los viajeros, por lo menos no todos los que conozco, muestran una empatía a veces, pero sí que es cierto que como escritores, sí que es cierto que intentamos conectar mucho más con el otro para intentar contarlo, para intentar contar cuál es su vida, y eso inevitablemente requiere una empatía. Conciencia social. Bien, están saliendo más respuestas de las que pensaba porque soy consciente de que esta era una pregunta un poco más compleja. Lugares que en el pasado fueron un punto de partida para la historia del lugar. Muy interesante esa respuesta también. La libertad, sea en un destino remoto, una ciudad conocida, en tu rutina se puede escribir libertad dentro de cada uno en conexión con nuestro entorno. Muchas gracias, Salomé. Muchas gracias, Ivonne, por la respuesta también de antes.
Quizás justicia, dice Diario de una vividora, quizás justicia al dar argumentos para enamorarse del lugar que a veces supone aprendizaje y respeto. Ujú. Protección del mundo, protección del mundo, Jaume. Es un tema potente, un tema bastante global. Trascendencia, viaje existencial. Perdona, Betina, que lo habías comentado antes, se me había pasado en las respuestas. Vale. También hay que tener en cuenta que hay que intentar ser más particulares. Es decir, estamos hablando de temas universales. Trascendencia es cierto que es un tema que puede ser más universal, pero aún así es importante que no nos vayamos a lo más abstracto, porque a veces la abstracción nos hace que se pueda confundir el lector. Eso es importante también, eso es un elemento que también trabajaremos a lo largo del módulo. Cómo trabajar temas abstractos sin que el lector acabe en una nube. Ese es mi problema. Bueno, precisamente de un problema se consigue una solución, Betina. Para eso dejamos autodescubrimiento. Para proteger algo perdón, para proteger algo hay que amarlo y para amarlo hay que conocerlo. Para eso viajamos. Perdón, Jauma, que leí al revés. Autodescubrimiento. Bien, perfecto. Pues tras estas respuestas pasamos a la roca pensadora. Y vuelvo un poquito para atrás porque antes marqué en el tema del artículo, puse muerte y puse Galicia entre paréntesis. Y aquí hago un pequeño inciso. ¿Un destino puede ser un tema universal en sí mismo? Es decir, nosotros queremos hablar de un lugar y ese lugar a lo mejor a alguien no le interesa nada, pero hay temas que pueden ser universales en sí mismos, que hacen que por sí solos acumulen y aglutinen a muchos lectores. Pues esto es una pregunta retórica porque la respuesta la voy a dar a través de algo que escribió Patricia Almarcegui, que va a ser una de las profesoras del máster, en Los mitos del viaje. Un libro que os recomiendo muy mucho leer. Cada destino es fruto de una elección y da lugar a un cambio de mentalidad del viajero. De allí que el viaje a Suiza, por ejemplo, se vincule a una retórica de la verticalidad, como si la llegada a la cumbre fuera un viaje de descubrimiento. El de Oriente, con una poética de la fascinación y el extrañamiento. El de Tahití, con la de la insularidad, y esta con la huida al lugar más lejano posible. El de África, con la exploración, penetración y proyección de la conciencia europea hegemónica y planetaria. El de la Antártida, con el descubrimiento, la heroicidad y la dificultad. Aquí Patricia está hablando no en presente, sino en tiempo pasado. En los mitos del viaje, ella hace un recorrido a lo largo de la historia del viaje y del viaje escrito, contado y en modo artístico. Y está hablando de cómo se vinculaban esos temas en el pasado, lo que implicaba para personas del siglo pasado, bueno, de hace 2 siglos, siglo pasado del siglo XX, el siglo XIX principalmente, comienzos del XX, lo que suponían esos destinos. Pero hoy día, estos destinos también suponen un tema en sí mismo. Antártida, si mencionamos la palabra Antártida, ya estamos entrando en unos universales que están implícitos en sí mismo, en descubrimiento, heroicidad, dificultad. En África estamos hablando, ahí habla de exploración, penetración, proyección de la conciencia europea hegemónica. Hay muchos temas que están ligados con ese destino y precisamente estos destinos son los que son capaces de aglutinar en sí mismos, de ser universales en sí mismos, de tal forma que nos lo pone fácil a la hora de escribir. Es decir, vamos a atraer a bastantes lectores si hablamos con un abanico donde contemos con uno de estos destinos. Hecho este inciso, vamos a una pregunta. ¿Y todo esto para qué sirve? ¿Por qué el tema es tan importante? Em, Básicamente porque sirve para saber hacia dónde debe ir mi texto para que me llene y a la vez interese al resto. ¿Cómo o por dónde comienzo el texto? Esto es fundamental. El tema es el que marca todo lo que va a ocurrir a lo largo del texto. Y por supuesto el inicio, lo que he mencionado antes. Un inicio erróneo puede hacer que tras leer las primeras líneas la gente huya. Entonces este tema nos va a clarificar qué es.
lo que tengo que contar en la primera línea para captar a ese lector. ¿Qué técnicas narrativas usaré para convertir mis datos en literatura? Esto es fundamental también. No todos los temas utilizan las mismas técnicas narrativas y esto se va dando conforme tenemos ese tema delante. No empezamos a construir una casa con- teniendo todas las técnicas de construcción, pero no sabiendo cómo voy a construir esa casa, cuál es el objetivo de esa casa, de ese edificio, cuál es el pavimento sobre el que me voy a construir ese piso. Entonces, esto es fundamental también para algo que mucha gente también necesita y que va buscando en las clases de narrativa, las técnicas narrativas. Queremos técnicas narrativas para saber cómo escribir. Las técnicas narrativas son fundamentales, pero sin un tema, las técnicas narrativas se caen. El texto es muy bonito, muy adornado, pero no se sostiene. ¿Qué debo leer e investigar? Esto es fundamental también. En un viaje tengo que leer y tengo que investigar y tengo que entrevistar. El tema también marca qué es lo que debo preguntar, a quiénes debo preguntar y eso requiere también una cierta estrategia. Antes del viaje y durante el viaje tengo que saber cuál es el tema que quiero trabajar para saber en destino aprovechar, porque hay gente que solo voy a conocer en ese momento y qué cosas les debo preguntar y cómo se las debo preguntar. Y por supuesto, y esto va muy grande, es cómo estructura el contenido. Y a ese estructuro lo pongo en rojo, lo subrayo, lo resubrayo, lo vuelvo a subrayar y lo vuelvo a subrayar y lo vuelvo a subrayar. Porque el tema es el núcleo emocional o informativo. Y si lo identificas, puedes construir hacia adelante y hacia detrás. Básicamente, es como Matrix. Cuando ya ves el código fuente, puedes hacer lo que quieras con él. Ese es el tema, el código fuente. Puedes hacer que tu estructura, que tu construcción, dentro de las múltiples formas de construir un texto, te venga ya casi dado cuando sepas cuál es el tema que vas a tratar. Y a partir de ahí sepas construir y reconstruir y desconstruir y destruir, si es necesario, una vez iniciada la fase de escritura. Vamos a el otro gran tema de esta clase. Perdona la redundancia, porque el primer tema era el tema. Voy a hablar del pilar, mejor dicho. Los dos pilares de esta clase son el tema, por un lado, y la estructura narrativa. Voy a recordar también cuál era el título de esta clase. Es cómo escribir el viaje desde la mirada hasta la voz. Y básicamente ahí estoy aglutinando todo el mapa de recorrido que puse antes. Y para ese mapa de recorrido, como he mencionado, el tema es fundamental y sobre ese tema tenemos que construir una estructura. Sin estos dos, no sabremos ni qué voz utilizar, ni qué técnicas narrativas, ni cómo comenzar. Y en la estructura narrativa mm, se pueden distinguir muchas formas, pero básicamente tenemos las arquitecturas, los arquetipos y por último la arquitectura interna del propio texto, de los propios párrafos y de los bloques dentro del texto. Vamos a ir por partes. Las arquitecturas son la forma o esqueleto del relato. Son estructuras de ritmo y progresión dramática. Se pueden aplicar a cualquier historia sin importar de qué trate. No estamos hablando de cuál es el motivo de la historia, sino cuál va a ser el esqueleto de esa historia. Y son las que nos organizan el texto en partes. Son las que van a determinar la distribución y el orden de escenas. Y las que van a determinar lo más importante también dentro de un texto, que son los tramos de tensión y resolución. En un texto hay que dejar respirar, hay que llamar la atención, hay que poner un momento de tensión y de nuevo hay que dejar respirar. Porque si no, si estamos dando tensión constantemente, el lector se ahoga. Si estamos dándole demasiado respiro, se nos aburre. Si estamos dando resolución y no le hemos dado un momento de tensión ni de conflicto, le hacemos pensar que realmente estamos inflando el tema. Después tenemos los arquetipos. Los arquetipos, como veis, las curvas que he dibujado son mucho más flexibles. Aquí es donde jugamos con la parte más simbólica del texto. Son patrones temáticos o emocionales, no son estructuras de ritmo. El viaje simbólico que atraviesa el personaje o viajero
y se pueden superponer a cualquier arquitectura. Es decir, tenemos una arquitectura, que ahora veremos cuáles son algunas de las arquitecturas, y sobre esa arquitectura podemos superponer esos arquetipos, cualquiera de los arquetipos que también voy a mencionar posteriormente. Describen el tipo de historia o el sentido simbólico del viaje. ¿Cuál es el motivo por el cual estamos contando la historia y los personajes están sintiendo lo que están sintiendo y están viviendo lo que están viviendo? Y también responden a qué tipo de transformación vive el protagonista. Como veis, entre las arquitecturas y los arquetipos hay un diálogo. No es una flecha unidireccional, son dos flechas y podemos estudiar un texto a través de dos lecturas distintas. Una simbólica, la del arquetipo, y otra estructural, la de la arquitectura. Y esto nos vale tanto para un artículo, como para una película, como una serie, como un libro, como un podcast, si me apuráis, incluso para un anuncio publicitario. Todo esto se puede utilizar esa lectura, una parte simbólica y una parte estructural, la que nos va a dar el kit de cuál va a ser la forma en la que está construido ese mensaje. Em, Estas estructuras, al igual que las técnicas narrativas, el hecho de cómo empezar el texto, son herramientas. El tema es el que nos dará la respuesta de cuál debemos utilizar, pero quiero recalcar que son herramientas. Edgardo, cuando me presentó al principio, me presentó como periodista, como creador de contenido, y no mencionó algo de mi antigua vida, que es la que os voy a revelar ahora. Yo en mi vida anterior fui fisioterapeuta. Sí, yo fui sanitario. Bueno, un sanitario es sanitario toda la vida porque la información está ahí dentro. Pero en un momento, concretamente hace 10 años, decidí que el viaje y la escritura y la narrativa y el periodismo eran el camino. Y pues dejé esa vida y continué por otro lado, por otro sendero. Como fisioterapeuta, las técnicas que aprendía eran herramientas destinadas a mejorar la forma en que abordaba el problema. Esas comillas con el problema vamos a llamarle el tema. Tenía todo almacenado en mi cerebro y de ahí extraía lo que necesitaba en cada momento. Todo esto que os voy a contar sobre arquetipos, arquitecturas y lo que se pueda ver más adelante en cuanto a técnicas narrativas, técnicas de inicio, técnicas de construcción de personaje, técnicas, todo eso, no dejan de ser técnicas que uno debe utilizar una vez se sepa cuál es el problema, cuál es el tema. Vuelvo al inicio de la primera columna de esta clase y soy muy pesado con esto, pero básicamente yo como fisioterapeuta no podía dirigir una herramienta y aplicarla a un paciente donde no tenía sentido cuando no he identificado bien cuál es ese problema. De la misma forma, no tenemos que interpretar la formación que vamos a tener sobre arquitecturas y arquetipos de una forma en la cual, vale, pues voy a pensar con esta estructura que me han contado, la pirámide de Freytag, por ejemplo, voy a construir mi historia en base a esto porque es lo que he aprendido. No, realmente lo va a marcar nuestro tema, lo va a marcar qué es lo que quiero contar. Y a partir de ahí, toda esa información que vamos a recibir es la que va a jugar dentro de nosotros para saber cuál es lo que mejor lo que debemos elegir. Y siempre vamos a encontrar varias opciones. Podemos encontrar que varios arquetipos van a funcionar a la vez o varias arquitecturas van a funcionar a la vez y de nuevo es el tema el que nos va a dar la clave de qué debemos utilizar y cuáles debemos combinar. Las arquitecturas narrativas las he dividido así un poco a grosso modo en dos formas, las lineales y las no lineales. Esto, como he dicho, es un poco a grosso modo. Siempre hay muchos matices y siempre hay muchas formas, pero dentro de lo que es la arquitectura y, bueno, consenso, por así decirlo, entre lo que vamos a contar de forma lineal, de principio a final de la historia, y las que no son lineales, las que van a jugar con el tiempo, sobre todo, pero también con los acontecimientos que queremos contar al lector.
En las lineales tenemos las clásicas de 3 actos, de 5 actos, la pirámide de Freytag, que es una versión de la de 5 actos de Shakespeare con unos puntos de tensión concretos, la circular, la episódica o la paralela. Por otro lado, las no lineales. Vamos a jugar con un formato de estructura más complejo, más divertido en ocasiones. No significa que las lineales no sean divertidas, pero siempre jugar con, por ejemplo, una interactiva o ergódica va a ser divertida en la forma en la que vamos a contarle al lector la historia. La interactiva o ergódica es básicamente como, bueno, sería Rayuela, en este caso, es un ejemplo de arquitectura interactiva ergódica, o bueno, los que son de Elige tu propia aventura. Ahí es donde estamos dando un pie total para que el lector decida. También tenemos la coral, la constelación o mosaico, la en espejo, la cronología inversa, donde de repente volteamos toda la historia. Todo esto, como os he dicho, son herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder trabajar la historia que queremos contar. Y funcionarán una, funcionarán dos, veremos que funcionarán dos a la vez y tenemos que decidir cuál es la que va a ser más efectiva. En esta clase, como no va a dar tiempo, evidentemente, a todo, porque las arquitecturas narrativas en el módulo de escritura creativa ocupa toda una clase y un cachito de la siguiente, voy a centrarme en los 5 actos de Freytag. Voy a hacerlo con un ejemplo de una obra que, bueno, es una obra de no ficción de la autora Shelley Strait, que es Wild, que tiene también su película llevada al cine, vamos, que es protagonizada por Reese Witherspoon. Aquí ya adelanto que hay dos arquetipos, Rebirth y heroína, ya hablaré después de qué es esto, pero aquí me interesa sobre todo para hablar de la arquitectura. Y vamos a distribuir o vamos a localizar los 5 actos de la pirámide de Freytag en esta obra. Tenemos un momento de exposición, donde hay un desequilibrio inicial de la protagonista. Hay un desequilibrio vital que hace que esta persona inicia el viaje por el sendero de la Pacific Crest Trail. Es el incidente iniciador, lo hemos tenido antes en un momento del libro donde ha habido ya un punto de inflexión, donde la autora se vio obligada a sí misma para lanzarse a ese sendero. Hubo motivos por los que ella se lanzó a ese viaje. El punto de clímax llegó en el momento de confrontación con su pasado, el momento en que se da cuenta de que lo que está haciendo es prolongar algo que tiene que trabajar en su interior. Y ese es el momento de clímax. Después hay un proceso de aceptación y fatiga, donde la persona está ya caminando el sendero de una forma distinta a la que hizo en el comienzo. Intento no destripar mucho, estoy haciéndolo de una forma un poco genérica. Y por último, el desenlace con una reconciliación consigo misma. Esto es básicamente la pirámide de Freytag, que es lo que habéis dibujado. Es un momento donde hay una exposición del tema, un incidente iniciador que hace que la curva empiece a ser ascendente, un momento de clímax donde marca el punto álgido y a partir de ahí hay un descenso. Em, Conforme iba hablando de la estructura, iba metiendo pequeños puntos de lo que es el arquetipo, Rebirth y de heroína, porque inevitablemente están ligados una cosa con otra. Las estructuras como Freytag pueden aplicarse a múltiples historias, desde una visita a un supermercado, el recorrido que hizo Cheryl Strait, o una crónica sociopolítica de un territorio. Y pasamos ahora a los arquetipos. Em, que, como he mencionado antes, es inevitable ligarlos a la arquitectura. Los arquetipos son patrones temáticos o emocionales, como describí al principio. Y tenemos, por así decirlo, también de forma un poco genérica, la distribución en metaarquetipos narrativos, donde se distinguen los dos grandes, que son Viaje del héroe y Viaje de la heroína, que fueron relatados por Joseph Campbell, El viaje del héroe, y por Maureen Murdoch, que fue realmente una respuesta al viaje del héroe de Joseph Campbell.
Y tenemos los arquetipos temáticos. Yo aquí me voy a centrar en los que describió Booker. Hay muchos formatos de arquetipos, es una forma de llamarlo, arquetipo, donde Booker definió una serie de temáticas que, por así decirlo, respondían a las historias que se vienen contando desde el principio de los tiempos y que también responden a la naturaleza humana. Hay el Overcoming the Monster, que es confrontar al monstruo. The Quest, que es la búsqueda, el viaje y retorno, la comedia, la tragedia, que yo bueno, he matizado un poquito en el ámbito viajero como desencanto y el antihéroe, pero sería definido como lo definió Booker, como tragedy, como tragedia. El Rebirth, que es el renacimiento, barra redención, y el Rags to Riches, que es el ascenso simbólico, bueno, he querido un poco aplicar y adaptar al viaje. Lo que vamos a trabajar de nuevo, de forma puntual, no vamos a trabajar todos estos porque, de nuevo, los arquetipos ocupan una clase entera del módulo. Nos vamos a centrar en el viaje de la heroína y en el rebirth, porque es lo que se da precisamente en la historia de Cheryl Strait. Vamos a centrarnos primero en el viaje del héroe y el viaje de la heroína. Estos son dos metaarquetipos narrativos complementarios. Uno, el viaje del héroe, está orientado hacia la acción y hacia la transformación externa. Otro, el viaje de la heroína, está hacia la escucha, la introspección, la reconciliación interna. El héroe se mueve por el impulso de salir, explorar, atravesar y conquistar. Y la heroína, el de volver, integrar, sanar y reconciliar. Esto de nuevo es una forma un poco genérica de hablarlo porque es un concepto teórico que ambos expusieron en diferentes etapas. Ahora las mencionaré. Y el kit de la cuestión para lo que nos compete, que es la escritura de no ficción, es que ambos describen diferentes formas de cambio se me ha ido, que cualquier persona puede experimentar y por tanto escribir en un relato de no ficción. Eh, en el viaje del héroe, que Joseph Campbell lo hizo en 17 pasos, el viaje de la heroína, Maureen Murdoch lo dijo en 10 etapas, lo he querido resumir de una forma un poco más práctica en esos pasos que veis ahí. Básicamente, en el viaje del héroe hay una llamada a la aventura. Hay un cruce del umbral o ruptura con lo conocido. Hay unos desafíos y aliados que se van encontrando por el camino conforme el viajero, el héroe en este caso, va recorriendo. Hay un momento de crisis donde el viajero se encuentra o el héroe se encuentra con un momento de gran tensión. Hay un momento de revelación. Algo hace que ese personaje descubra algo sobre su propia historia y hay un retorno transformado. Se puede asemejar en parte al final de lo que es el viaje de la heroína, pero aquí la heroína lo adaptó de una forma diferente, sobre todo para cambiarle ese elemento masculino que le había dado Joseph Campbell. Esas 10 etapas de Murdoch, resumidas de una forma un poco más concreta, hay un alejamiento de su entorno, de lo femenino, describe Maureen Murdoch. Hay una búsqueda de respuestas mediante la acción, que ella identifica con lo masculino. Hay un éxito aparente que se da a través de esa búsqueda por la acción, a través de lo masculino. Hay un descenso y confrontación con el vacío o el dolor. Hay una fase posterior donde hay una reconciliación e integración de lo aprendido y donde se juntan lo femenino y masculino, según describía Maureen Murdoch, y al final hay un regreso con sabiduría. Esta parte la he adaptado también un poco a la parte de viaje, porque Maureen sí que se quedaba más en la parte de la integración con lo femenino y masculino y un retorno a su parte femenina, que es lo que yo menciono con regreso con sabiduría. El viaje de la heroína en Wild es esto que os voy a describir ahora mismo. Paso por paso, de los que he mencionado antes, hay una separación de su entorno. Cheryl inicia su viaje tras la muerte de su madre, hay una ruptura del matrimonio y ha perdido toda la raíz y se desconecta de sí misma.
Ahí estamos entrando, ojo, en un matiz muy diferente al que veíamos en la arquitectura. En la arquitectura simplemente mencionábamos que ocurría algo y eso llevó a que hubo un punto de inflexión, de repente la curva ascendía. No, aquí en los arquetipos ya estamos entrando en la chicha, en la parte simbólica. Entonces, hay una separación de su entorno. Se desconecta de sí misma a través de la autodestrucción y eso hace que inicie una búsqueda de identidad mediante la acción. Emprende sola el Pacific Crest Trail, que es un desafío físico donde prima la resistencia, el control, la supervivencia. Esa parte que ligaba a lo masculino, Maureen Murdoch. Eh, Después hay un éxito aparente y parte una negación de la herida. Supera las etapas del camino y demuestra fuerza. Pero la persona no ha sanado todavía una parte interior, que es lo que viene en el siguiente paso. Hay un descenso y una confrontación con el vacío, con el dolor. La dureza del camino y su experiencia en solitario le hacen confrontar su herida, que es lo que realmente lo que le incitó a salir en ese viaje, que es lo que realmente necesitaba trabajar. Hay una reconciliación e integración de lo aprendido. Se reconcilia con la memoria de su madre, con su pasado y consigo misma. Hay un cuidado y una aceptación de eso femenino y una reunión entre lo femenino y lo masculino. Y hay un regreso con sabiduría. Regresa al sendero con una conciencia nueva, que no ha vencido al mundo, sino que ha sobrevivido a sí misma. Esto es una lectura totalmente distinta del libro Wild de Sheryl Strayed, que aquí no tenemos curvas de tensión, aunque existen, perdón, ahí. Si os fijáis, la arquitectura nos permite de una forma visual saber cuándo tenemos que marcar los ritmos y los arquetipos son los que nos permiten saber qué es el mensaje que quiero transmitir y cuál es la historia detrás del mensaje que quiero transmitir. Cuál es si queremos contar nuestra historia o la historia de un destino o la historia de personas de un destino, tenemos que saber también cuál es ese elemento simbólico que queremos contar. Y ahí es donde vienen los arquetipos narrativos. Ahora pasamos a la otra forma de entender la obra Wild de Shelley Strait a través de lo que Booker llamó el rebirth. Hay una caída, una oscuridad inicial, la muerte de su madre, que desencadena el proceso de autodestrucción. Hay un aislamiento y una muerte simbólica, que emprende el viaje sola. Ojo, aquí tenemos un aislamiento y una muerte simbólica. El emprender el viaje sola lo estamos interpretando de una forma ya diferente al viaje de la heroína, pero que estamos haciendo lo mismo, pero tenemos ya un matiz diferente que también puede responder perfectamente a la historia del libro, pero le estamos dando ese matiz algo diferenciado. Hay una serie de pruebas, es un camino físico, es un camino espiritual, donde cada etapa elimina diferentes capas que ella iba intentando no tocar, de ese ego, de ese dolor que tenía dentro. Eh, al final hay una revelación y una epifanía, comprende que no puede volver a ser quien era, pero puede aceptar su historia sin huir de ella. Y ahí es donde ella al final se produce el rebirth, el renacimiento. Experimenta la paz de una nueva identidad que es la que consigue tras todo ese proceso. ¿Se parece al viaje de la heroína? En algunos aspectos se parece, pero es una forma diferente en otros aspectos a cómo enfocar esa misma historia. Y ambas son válidas, ambas formas de interpretar. ¿Qué ha ocurrido? Que dentro de todas las herramientas, como mencionaba al principio, las herramientas que tenemos a disposición, eh, podemos utilizar una forma u otra, o las que sean, para enfocar y encuadrar el viaje, la historia que queremos contar, el texto, por dónde tenemos que dirigirlo. Eh, las arquitecturas y arquetipos narrativos son herramientas combinables, maleables y prescindibles incluso. Esto quizá pues nos haga estallar la cabeza porque antes he estado poniendo como las herramientas, arquitecturas, arquetipos son fundamentales para construir el texto, pero ahí Jorge Carrión, en una entrevista reciente, expresó esa frase que os he puesto ahí. Cuando leo no ficción, no quiero solo historias, quiero ideas fuertes y formas desafiantes. Los códigos miméticos perfectos anestesian. Y esto es un factor fundamental. Las arquitecturas y los arquetipos están ahí para conocerlos, para ayudarnos y para romperlos y prescindir de ellos si es necesario. Para ello, primero hay que conocer cómo es la estructura, cómo es cada arquitectura, cómo es cada arquetipo. Pero
Conociéndolos también podemos caer en un problema, que es caer en códigos miméticos como describe Jorge Carrión. Al final, las historias, se han contado muchas historias a lo largo a lo largo del tiempo y todas han utilizado mismos formatos aproximadamente. Y ahí es donde tenemos que incidir. No queremos ser completamente innovadores, pero sí tenemos que tener en cuenta que si seguimos reincidiendo en el mismo perfil de forma de contar las historias, puede ser que el lector diga, esto ya lo he leído. Y ahí es donde tenemos que ser también estrategas a la hora de decidir qué es lo que tenemos que decidir contar, cómo lo tenemos que estructurar y si eso me convence a la hora de contar la historia. Por supuesto, como decía al principio, el tema es el que va a decidir cuál va a ser la arquitectura, el arquetipo, etcétera, etcétera. Pero hay que ser también, ahora mencionaba la IA también al principio, la IA hace que cada vez seamos menos mente pensantes y dependamos más de la IA para hacer ciertas tareas. Por fortuna, a los humanos, lo que nos caracteriza es la capacidad de anticiparnos a lo que otros humanos pueden entender cuando les estamos contando algo. Y también para decidir qué es lo que tenemos que decidir cuando estamos contando la historia y estructurando la historia que queremos contar. Termino en una parte que, una vez tocado la macroestructura de los textos y los arquetipos con sus elementos simbólicos, nos metemos en la estructura interna de los textos. Esto básicamente es mirar con el microscopio, bueno, con la lupa, mejor dicho, el microscopio quizás es demasiado amplificado, pero con la lupa, cómo voy a relacionar y ordenar la información, los personajes, las tramas, las escenas dentro de la arquitectura global del texto. Y para ello voy a valerme de... perdón, ahí, sí. Voy a valerme de algo que escribió Martín Caparrós en La Crónica, que él lo definió muy bien. La unidad básica de esta estructura son son los bloques dentro del texto, que son los bloques de texto que están separados por un espacio. El bloque es ese fragmento de texto entre dos blancos. Cada bloque debe tener su apertura, su desarrollo, su cierre, sus nudos dramáticos, su toque de humor, sus momentos de mayor intensidad, sus personajes, sus datos, sus revelaciones, sus caídas. Coño, esto es básicamente como construir el texto en conjunto. Básicamente lo que nos está contando aquí Martín Caparrós es que tenemos que construir cada bloque como si fuese el texto completo en sí mismo. Tenemos una apertura, un desarrollo, un nudo y un desenlace, donde va a haber escenas, va a haber personajes, va a haber humor, si procede que haya, va a haber datos. Y eso es básicamente, hablando en macro, es lo que también sucede en el texto en global. Podría decirse que un texto en global es un conjunto de pequeños microtextos construidos uno detrás del otro. Y ahí es donde él continúa. Me gusta trabajar cada uno como una unidad en sí y a la vez ver cómo cada uno se relaciona con el anterior y el posterior. Armar enganches por oposición, por causalidad, por continuidad entre el final de un bloque y otro. Esto es fundamental porque es lo que hace que una persona que está leyendo la historia, que la hemos conseguido captar desde el inicio con una frase brillante, la hemos conseguido captar con el tema que queríamos contar y la hemos captado precisamente porque conectamos con un tema universal que conecta con ella, pero eso no es suficiente. Tenemos que hacer que cada bloque de la estructura narrativa interna sea capaz de dirigir al lector poco a poco, hasta el final. Y eso se hace con esos enganches, por oposición, por casualidad, por continuidad. Si no hay esa continuidad, tenemos un problema. El texto está roto. A no ser que de nuevo queramos romper los códigos miméticos y queramos hacer una ruptura. Una ruptura adrede, una ruptura como técnica narrativa, es muy poderosa, pero hay que saber cómo aplicarla y cuándo aplicarla. En otras condiciones, básicamente lo que hacemos es confundir al lector y hacer que no sea capaz de continuar en nuestro texto, porque no hemos sido capaces de ligar un bloque con el siguiente.
Ahora, en el tiempo que tenemos, que son como, bueno, unos 15 minutillos, había ideado un ejercicio de estructuras. Soy consciente de que solo hemos visto la pirámide de Freytag, que quedan muchas estructuras por ver de las que he mencionado. Pero me gustaría que volviésemos al chat, que ya es hora, porque me he prolongado bastante en este monólogo. Y me gustaría que, volviendo al chat, eh, eligieseis una experiencia de viaje donde haya un conflicto o por lo menos que haya supuesto un pequeño cambio interior. Cualquiera de las dos cosas me vale. Os voy a pedir que localicéis las etapas según la pirámide de Freytag. Aquí la tenéis marcada, donde hay una exposición, donde empieza el viaje, un ascenso, qué conflicto de dificultad surge, hay un clímax que te enfrenta contigo mismo, que te enfrenta básicamente al lugar o a las circunstancias que se están dando en el viaje, donde después hay un descenso, donde hay una parte que se comprende o que te transforma, y un desenlace. ¿Cómo eres ahora o qué dejaste atrás? Perdón que puse ahí dejaste, ¿qué dejaste atrás? Vale, vamos a ver, que ha escrito Rafael Pérez. Primera etapa del camino, perdón, se me ha movido. Primera etapa del Camino de Santiago, de Pamplona a Puente de la Reina. No iba preparado, hice el camino por un impulso. La propia cima, al llegar arriba, sentí miedo para bajar. Perdón, la propia cima. Al llegar arriba, sentí miedo para bajar. Me enfrenté a mis miedos y frustraciones. Me llevó a reflexionar y autocuestionarme de mis capacidades, sintiéndome mejor. Muchas gracias, Rafael. La invitación me llegó justo cuando ya no tenía fuerzas para seguir. La llegada marcó el clima que iba a tener la convivencia. Reporte y acatamiento. Todas las iniciativas válidas partían de ella. Me recriminé mi incapacidad para confrontar de manera pacífica y clara mi poca capacidad para poner límites. Me recluí en la escritura y en el capítulo de la novela encontré que la protagonista, pese a ser muda, lleva adelante la rebelión del pueblo. Leí la biografía de la heroína y comencé a dar clases sobre arquetipos y resiliencia. Muchas gracias, Betina. Mónica, qué ilusión y qué miedo dar la vuelta a medio mundo y aterrizar donde todo es demasiado diferente. Indonesia. Todo por descubrir. El itinerario tiene parte de sorpresa. No todo es tan fácil como esperaba. Surgen los retos. Empiezo a entender y fluir con el destino. Vuelvo con toda la historia en mi cuaderno, mi cámara y mi corazón. Ahora es cuando vuelvo a sentirlo todo. Muchísimas gracias, Mónica. Bien, tenemos la siguiente historia. Ella decide hacer un viaje sola por primera vez a otra ciudad. Está emocionada, pero también nervioso porque nunca ha viajado sin compañía. Se presenta el contexto, la ciudad destino, el motivo del viaje y el estado emocional inicial. Al llegar descubre que el hotel que reservó no encuentra su reserva. Empieza a sentir ansiedad, no conoce la ciudad, está cansado y no sabe dónde va a dormir. Empieza a preocuparse por si cometió un error al reservar. Respira hondo, se calma y decide actuar. Busca otro alojamiento desde el móvil, pregunta en el hotel cercano y finalmente encuentra una habitación disponible. El conflicto empieza a resolverse. De esta dada en el nuevo hotel, ella reflexiona y se da cuenta de que logró resolver la situación por sí misma. Siente orgullo y un aumento de su autoconfianza. Muchísimas gracias, Tamara. No, perdón, Tamara, que se me ha movido. Muchísimas gracias, Dinora. Muchísimas gracias. Tamara. Salimos a las 6 a.m. rumbo a Hernando Alonso. El camino estaba con mucho tránsito y teníamos un día hermoso. Las nubes rodeaban las montañas. Al pasar cerca de un vertedero, el carro se llenó de humo. No se veía nada y caímos en un hoyo pinchándose una llanta. Muchísimas gracias, Tamara. Ivonne, muchas emociones comenzaron por mi cuerpo al pisar el suelo de mis antepasados. Aquí comienzo mi viaje hacia el pasado. Muchas gracias por tu aportación. Me entusiasma y me asusta. Un viaje más sola. Un viaje más sola. Voy a lo conocido, a ese aroma a café, a ese viento de mar. En soledad hasta silencio empieza a hacer ruido. Empiezo a escucharlo, a entristecerme. Tal vez. Transito y siento lo vivido. Y finalmente, al abrir los ojos a lo que me rodea y hasta dónde he llegado. Lo afortunada y valiente que he sido. Muchas gracias, Lucía. Ingrid, llegué a Far con
bueno, Akbar, intuyo que se pronunciará así, llegué a Akbar con un plan que parecía claro y la expectativa ingenua que todo saldría según lo previsto. Los obstáculos no tardaron en aparecer. La isla parecía decidida a sabotear mis expectativas. La decepción estalló el día en el que el contacto clave no era tan significante como yo pensaba. Si seguía esperando, no iba a escribir nada que valiera la pena. Así que cambié de mentalidad. Dejé de perseguir lo que me faltaba y empecé a trabajar con otro prisma. Al final descubrí que la frustración se convierte en herramienta. Recomendar libros o crónicas de viajes. Eh, Viaje al Blanco de Jordi Canal Soler. Efectivamente, el director del máster. Como respuesta, lo digo para todos, ella preguntó alguna recomendación de libros de crónicas de viajes y Edgardo mencionó Viaje al Blanco de Jordi Canal Soler y Delta de Gaby Martínez, entre los muchos que tienen ambos, esos dos sin duda, también lo recalco. Yo he apuntado Los sótanos del mundo de Ander Izaguirre y Heridas del Viento de Virginia Mendoza. Heridas del Viento está enfocado en Armenia, el país Armenia. Vale, voy a leer una más y pasamos a la última diapositiva porque estamos ya a puntito de terminar. Tenéis ahí los microrelatos que habéis escrito cada uno. He de decir que estoy muy, muy, muy contento porque habéis participado muchísimo, habéis participado con unas ganas tremendas y os lo agradezco muchísimo, sobre todo porque de cara a la formación es algo que se agradece muchísimo por parte de los asistentes. Leo el último que ha entrado, que es de Juan. 1 hora para caminar desde el puerto de Sydney a la Opera House. Tengo que calcular muy bien el tiempo, ya que solo son 60 minutos para ir, conocer esa icónica infraestructura y regresar a tiempo al barco. No tengo sombrilla, solo una ligera chaqueta de lluvia y la cámara fotográfica. Decido ir, pero cada paso incrementa la lluvia de mi recorrido. Me veo tan cerca pero tan lejos del Opera House. Es como si la lluvia se interpusiera en mi destino. Zapatos y ropa mojada. El lente de la cámara se humedece, pero aún así llego al Opera House y respiro hondo de haberlo logrado. Caray, me has jugado a mí, Juan. La leche. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a los que habéis escrito relatos. Si estáis en mitad de uno de los relatos, lamento que a lo mejor no entren a tiempo porque ya tenemos que ir terminando la clase. Y termino con una reflexión, que es de Andrés Neumann del libro Cómo viajar sin ver. No creo haber escrito en este libro lo que iba observando, más bien he observado porque escribía el libro. Se supone que un diario refleja nuestros pensamientos, experiencias y emociones. Nada de eso. Los fabrica. Si no escribiéramos, la realidad desaparecería de nuestra mente. Nuestros ojos se quedarían vacíos. Y tras leer esto, os lanzo esta pregunta. ¿Escribimos porque observamos cosas en viaje o observamos en viaje porque escribimos? No quiero que lo me respondáis aquí, lo respondéis para vosotros, porque es uno de los kits también importantes de la escritura de viajes. ¿Por qué escribimos? Porque observamos. Esto también lo veremos un poquito en varios formatos en el módulo de escritura creativa. Y sin más, termino con el mapa donde os recuerdo pues, el itinerario de la escritura creativa de viajes y pues los módulos que van a ser esa escritura creativa de viajes. Y sin más, pues agradezco vuestra asistencia, vuestra participación y de verdad que lo que he estado leyendo me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo y me interesaría muchísimo leer más sobre vuestros relatos convertidos en una obra más reflexionada, porque siempre hay bocetos y siempre hay formatos de trabajar esos bocetos. De momento lo que he leído ha sido muy, 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 muy satisfactorio.